Amén. Avivados por su palabra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a leer, hermanos, el capítulo 10 en el verso 17 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Amén. Romanos capítulo 10, el verso 17. Mientras nos ubicamos, saludo de manera muy cordial a mi pastor, a su esposa, a sus hijas. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10, el verso 17. Amén. Gloria al Señor Jesús. Por aquí tenemos la proyección en el video vid. Romanos capítulo 10, el verso 17. Amén. Perdón. Vamos a leer todos a una sola voz. Y vamos a leer desde el verso 16. Dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Desde el 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. Verso 17 dice: así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Aquí estamos en este lugar, reunidos en tu nombre, Señor, dispuestos a ser enseñados, a ser instruidos, Señor, por tu palabra bendita, Señor. Ayúdanos en esta noche. Usa mi vida, Señor, usa mis labios para predicar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Pueden estar cómodos? Alabanzas al nombre del Señor. Bueno, estos días precisamente hemos estado hablando desde el sábado, desde el día sábado que estuvimos en el ayuno. ¿Cuántos vinieron al ayuno o vinimos? Gloria a Dios. Oiga, los que no vinieron se lo perdieron, hermano. Estuvo muy sabroso el ayuno. Una tremenda bendición. Amén. El lema fue: seguimos en avivamiento. Amén. Y precisamente ese día hablamos un poco acerca del avivamiento. En la escuela dominical también se habló. De hecho, hubo un derramamiento del Espíritu Santo muy, muy bonito en este lugar. Y bueno, hermanos, seguimos hablando de avivamiento. Amén. En esta noche el lema es: avivados por su palabra. Amén. Gloria al Señor. Como lo hemos dicho, la palabra avivados está relacionado con motivar. Amén. Con inspirar. La palabra avivados normalmente nosotros la relacionamos con movimiento. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y básicamente desde que nosotros iniciamos nuestra vida cristiana siempre hemos estado relacionados con este accionar que está directamente alineado a la palabra o al término avivamiento. Amén. Así que podemos decir que la palabra avivamiento es la acción de avivar, de dar fuerzas, de mantenerse vigoroso, de tener la capacidad de estar animado y de animar a quienes no lo están. Avivar en términos generales es como atizar algo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y es hacer que algo resplandezca con más esplendidez. Amén. Que algo resplandezca con más esplendidez. En términos generales podríamos hablar de ello. Amén. Es muy importante analizar, hermano, que el avivamiento, el promotor del avivamiento, el que aprueba un avivamiento, la razón, el centro de un avivamiento es el Espíritu Santo. Amén. Y no podemos confundir avivamiento con movimiento. Amén.
Porque el movimiento puede generar una expectativa. Gloria al nombre del Señor. Pero el movimiento no edifica. El movimiento no santifica. El movimiento realmente no hace crecer nada ni hace crecer a nadie. Es más, el movimiento lo que genera es desgaste. Amén. Usted póngase a brincar y a correr, hermano, y a saltar, y verás que usted se desgasta, se cansa. Gloria al nombre del Señor. Pero hermano, cuando hay avivamiento es algo totalmente diferente. Porque cuando hay avivamiento es porque la presencia del Espíritu Santo, hermano, se está moviendo. Y cuando el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, se mueve en un hermano, en una hermana, eso sí produce un movimiento, pero un movimiento, hermano, extraordinario y sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? Que le den un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pero el Espíritu Santo, que es Dios mismo, amén, y que es la promesa que está vigente todavía para la iglesia, y que es el que mueve esta iglesia, y que es el que edifica y sostiene esta iglesia, tiene un ingrediente con el cual opera y trabaja desde antes de nosotros haber llegado a las aguas del bautismo. Amén. ¿Y sabe cuál es ese ingrediente que usa el Espíritu Santo? La palabra, su bendita, eterna y santa palabra. Amén. Porque hoy vamos a hablar de avivados por tu palabra. Bendito el nombre del Señor. Hermano, y quiero decirle que nadie llegamos a los pies del Señor por el simple hecho de haber estado inmerso en el pecado, por el simple hecho de haber estado aburrido, golpeado por el mundo. No llegamos a la iglesia sencillamente porque estábamos desesperados, porque no sabíamos qué hacer. No. Desde el momento en que nosotros llegamos por esa puerta, desde el momento en que nosotros llegamos al programa, a la vigilia, allá donde usted se arrepintió por primera vez y dio voto de arrepentimiento y creyó y tomó la decisión de seguir a Jesucristo, eso fue la obra del Espíritu Santo, aleluya. Pero la obra del Espíritu Santo comenzó, ¿sabe cuándo? Cuando usted le prestó el oído a la palabra del Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que la fe entra por el oír, pero el oír la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. La gente tiene la capacidad de creer en algo o en alguien. Por eso el uno cree en la luna, el otro cree en el sol, el otro cree en las estrellas, el otro cree en la madre naturaleza, porque todo el mundo tiene esa capacidad de creer en algo o en alguien. Aleluya. Pero muchos llegamos a la iglesia, muchos llegamos al culto con muchas creencias, con muchas enseñanzas que traíamos desde niños, aleluya. Pero el día en que empezamos a oír esta palabra poderosa, en el momento en que el predicador, el hermano, aunque de pronto no era el más elocuente, pero se paró en el púlpito, en el culto, allá en el lugar donde Dios lo usó, empezó a predicar esta palabra poderosa, y esa palabra tuvo el poder y la capacidad de internarse en nuestro sentido, de contagiarnos completamente. ¿Y sabe qué sucedió? Terminamos enamorados de Jesucristo, terminamos convencidos de que Él es el único y el verdadero Dios. ¿Sabe quién hizo eso? El Espíritu Santo a través de la palabra. Amén. Oiga, hermano, entonces nuestra creencia, que estaba desvirtuada, que estaba desviada, ahora entonces tomó una dirección y se cumple lo que dice la palabra del Señor. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de esta fe. Y desde ese momento, hermanos, comenzó la obra del Espíritu Santo a moverse en nosotros. ¿Cómo? A través de la palabra. Amén. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra del Señor es la que me revela el carácter de Dios. La palabra es la que me enseña quién es Dios verdaderamente.
Bendito el nombre del Señor. Nadie puede tener el conocimiento que lo acerca a Dios, ni la sabiduría para entender que Jesús es Dios manifestado en carne, si el Espíritu Santo no obra en él y si no presta atención a la palabra del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Porque todo empezó, hermano, iglesia, cuando nosotros empezamos a oír la palabra. Cuando empezamos a oír la palabra, entonces comenzó el Señor a conquistarnos. Cuando el novio comienza a hablarle al oído a su novia, aunque no lo conocía, aunque de oídas había escuchado de él, aunque de lejos lo había mirado, pero fue sencillamente cuando empezó a decirle palabras al oído, palabras agradables, palabras especiales, que ella terminó estando entonces enamorada de este personaje. Lo mismo sucedió con nosotros, la iglesia del Señor. Cuando el Señor comenzó a hablarnos, cuando el Señor comenzó a tratar con nosotros, cuando el Señor comenzó entonces con esa especialidad que Él tiene a hablarnos al alma y al corazón, empezamos entonces a enamorarnos del Señor. Y hoy por esa razón estamos aquí. Y han pasado meses, han pasado años, y seguimos aquí enamorados de Él. Y cada vez que lo oímos a Él, cada vez que Él nos habla a nosotros, más nos enamoramos de Él y más cerquita de Él queremos estar. Alguien que quiera estar cerquita de Él, que lo adore y lo aplauda en esta noche. Gloria a Dios, gloria al Señor. Oiga, qué importante es la palabra de Dios. Amén. Qué poderosa es la palabra del Señor, iglesia. Bendito el nombre del Señor. Oiga, hermano, pero no todo quedó allí. No todo quedó allí en el momento en que fuimos impactados por la palabra. ¿Sabe que hay gente que ha venido al culto por primera vez, hermano, y llegó con problemas, con dificultades a este lugar? Y comenzó el exponente de la palabra, inspirado por el Espíritu Santo, a hablar palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y termina la persona, hermano, siendo impactado por la palabra. Yo recuerdo cuando una vez yo fui al culto, hermano, una vez siendo muy adolescente fui a un culto y el hermano predicaba allá a lo lejos, no se le entendía ni siquiera lo que estaba diciendo, hermano. Habían palabras que yo alcanzaba a comprender, pero algo tenía, algo poderoso transmitía, porque mi piel empezó a erizar y de repente me dieron ganas de llorar. Y eso le ha sucedido a muchas personas que llegan aquí, y no solamente a los amigos, sino también a la iglesia. De pronto venimos con problemas, con dificultades, con ganas de no volver al culto, quizás desanimados, hermanos, pero de repente Dios tiene una palabra que impacta, una palabra que aviva, una palabra que nos motiva, y nos vamos de aquí recargados del poder de Dios, porque para eso es la palabra del Señor. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Oiga, hermano, pero a veces nosotros nos olvidamos de lo importante que es la palabra. Y sabe que una de las armas letales del cristiano para contrarrestar las fuerzas del enemigo, ¿sabe qué es? La palabra. Pero no la que usted carga para arriba y para abajo, o la que tiene allá en la pizarra abierta, la que a veces ni se lee, la que a veces ni se estudia, la que a veces se lee cuando venimos al culto simplemente. No, hermano, ¿sabe cómo podemos nosotros contrarrestar las ofertas que hace el enemigo? Cuando hay una palabra interiorizada en mi sentido, cuando hay una palabra impregnada en mi ser, que cuando viene la tentación a mi mente, inmediatamente saco de mi biblioteca 66 libros que componen la Biblia, y entonces reprendo en el pensamiento con un texto sagrado de la palabra, y entonces el enemigo tiene que huir. ¿Acaso no fue la estrategia o el método que usó el Señor Jesucristo después de haber ayunado 40 días y se le presentó Satanás a tentarlo?
¿Sabe que el Señor le recitó la palabra y le dijo: escrito está? Aleluya. Cuando hay un cristiano lleno de la palabra del Señor, hermano, el mismo diablo puede venir a ofrecerle muchas cosas, pero se acuerda que escrito está, y lo que dice la palabra, aleluya, entonces la usa para contrarrestar al enemigo. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. La Biblia cuenta que un hermano cierto día, siendo ingeniero electrónico, tomó un vuelo, una avioneta, un vuelo, y iban como unas 6 personas, entre esos él. Y cuando despegaron del aeropuerto, como a los 3-4 minutos, se le apagó una turbina en la avioneta y pudieron aterrizar nuevamente al aeropuerto. Gloria al Señor, llegar a la pista. Se cambiaron de avioneta y emprendieron el vuelo en otra avioneta. Aleluya. Y cuando iban por allá a 10,000 metros de altura, hermano, no se apagó una sola turbina, se apagaron las dos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y comienza la avioneta a descender, y los que estaban allí, los acompañantes, comenzaron a invocar al santo Julano, al santo tal. Los otros se persignaban, se santiguaban. El otro decía: virgen no sé qué, virgen no sé qué. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y él dice que él tenía el bolso. Y cuando él entonces fue a buscar el bolso, mientras el avioneta descendía, él dijo: yo voy a leer la palabra. Él pensó dentro de sí, pero oh, vaya sorpresa, que cuando fue a tomar el bolso salió por una ventanilla. Aleluya. Y dijo: ¿y ahora qué hago si yo iba a leer la palabra? Pero se acordó de un texto que dice en el Salmo, aleluya: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y lo abrió con autoridad. ¿Y sabe qué? La avioneta se estrelló y el único sobreviviente fue él, porque la palabra de Dios se cumple, porque la palabra de Dios es verdad. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Oiga, hermano, yo vengo a decirle en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, que lo único que puede mantener avivado un alma, lo único que puede mantener avivado a un cristiano pentecostal bautizado en el nombre de Jesucristo, no solamente son los programas de oración, no solamente son las vigilias, no solamente son las campañas, no es solamente venir y pararse aquí en el púlpito a predicar o a cantar una canción. Lo que mantiene avivada esta iglesia no son las confraternidades ni las convenciones. Lo que mantiene avivada esta iglesia es el Espíritu Santo y la palabra que el Señor nos ha dado, porque la palabra es la que me enseña cómo es que yo tengo que vivir delante de Él. Es la palabra como un martillo, es la palabra como el fuego, es la palabra más cortante que toda espada de doble filo. Y lo que mantiene avivada mi alma es su bendita palabra. Oiga, la palabra es el alimento del alma. Y le voy a decir algo, le voy a dar un dato curioso. Nosotros venimos al culto a comer palabra, alimentarnos con la palabra, ¿sí o no? Pero le voy a hacer un test tan simple para que usted entienda, hermano, y entendamos en esta noche lo olvidadizo que somos. Y le voy a hablar del alimento natural. Por ejemplo, ¿recuerda usted qué fue lo que usted desayunó el martes hace 15 días? Se sabe que es alimento, ¿sí o no? Pero yo no creo que nos acordemos. 15 días pasaron y a ti se te olvidó que desayunaste hace 15 días. Pero mañana vas a volver a desayunar. Y en 15 días probablemente se te olvidó nuevamente que desayunaste. Pero lo haces repetitivamente porque te mantiene, te alienta. Imagínate que no comieras, te debilitas. ¿Sabe que la razón por la que venimos al culto,
a congregarnos, es porque siempre el Señor tiene un alimento fresco para ti. Y aunque pasen 15 días y se te olviden, cuando vengas aquí el Señor te recuerda. Y pasan 15 días, pero vienes al culto y Él te recuerda nuevamente y te alimenta y te recargas y te sostiene. Aleluya. Por eso es importante, nosotros no podemos vivir sin la palabra del Señor. Hermano, hoy es el primer martes de febrero y probablemente el primer martes de marzo a alguien se le haya olvidado este mensaje. Porque lo mismo que sucede allá con el alimento tradicional, natural, lo mismo sucede a veces con la palabra. Se nos olvida. Hermano, ¿y qué predicó el pastor en la escuela dominical? Uy, hermano, lo único que sé es que estuvo muy bueno el culto, sabroso. Hablé en lengua, recibí el Espíritu Santo. Pero hermano, a nosotros se nos ha olvidado la importancia de la palabra. Aleluya. Antes, ¿sabe qué se hacía? Se hacían batallas bíblicas. Antes, hermanos, se hacían concursos de la palabra, de la lectura de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Antes de prender el televisor y ver la telenovela o la película o el programa, ¿sabe qué hacía la gente? Abría la palabra y antes de irse a dormir, lo último que hacía era leer la palabra. Y cuando se levantaba en las mañanas, lo primero que hacía antes de revisar el WhatsApp era leer la palabra. Yo recuerdo que en el año 2008 mi padrastro me decía: vas a quedar ciego. Yo le decía: ¿por qué? Porque te la pasas leyendo la Biblia con esa linterna. Me gustaba, me encantaba leer la palabra. Hermano, necesitamos volver otra vez a la palabra. Que en las escuelas dominicales, aleluya, en vez del celular haya una agenda y un lapicero para apuntar las citas bíblicas y llegar a la casa y repasar la enseñanza. Aleluya, eso es lo que necesitamos, iglesia. Que podamos ser guiados por la palabra, que podamos ser instruidos por la palabra. Cuando hay un hombre o una mujer con la palabra del Señor interna en su alma, es un hombre temeroso, es un hombre reverente, es un hombre que vive para Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hay una palabra que lo redarguye. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil. ¿Para qué? ¿Para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir. Aleluya. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Aleluya, aleluya. Qué importante, hermano, es la palabra en nosotros. Qué importante es la enseñanza de la palabra a nuestros niños. Aleluya, aleluya, aleluya. Hace unos días interactuaba por las redes sociales y me llamó la atención que aparece un recorte de un video del hermano Álvaro Torres, nuestro presidente, y predicaba y decía, ¿sabe qué decía? Es curioso cómo hoy los muchachos, es curioso hoy cómo la gente se sabe quiénes fueron los mejores futbolistas de la época, se saben muchos datos del mundo de la vida secular, aleluya, pero poco sabemos de la palabra del Señor. Hay gente que todavía en su vida cristiana no se ha leído la Biblia de pasta a pasta. Hay gente que en la iglesia lleva años y no se saben los libros de la Biblia de memoria. No sabemos cuántos libros hay en el Antiguo Testamento ni cuántos libros hay en el Nuevo Testamento. Aleluya. Alguien dijo, hermano, es que no hay necesidad de saber tanto. Lo que nos debe interesar es lo que dice Hechos 2:38. Yo le dije sí, pero para que suceda lo que dice Hechos 2:38, arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para todos es la promesa. Es necesario que nosotros entendamos lo importante que es la palabra del Señor en nuestras vidas, porque la palabra del Señor nos orienta, nos enseña en qué tiempo estamos viviendo y lo importante de esperar en el Señor. Oiga, hermano, necesitamos hogares estructurados por la palabra. Aleluya.
Aleluya, aleluya. La palabra del Señor nos ayuda y nos enseña a confiar en Él. La palabra del Señor nos ayuda y nos enseña a esperar pacientemente en Él. La palabra del Señor nos instruye y nos enseña cómo vivir una vida alejada del pecado. Aleluya. La palabra del Señor, hermano, nos quita el afán de la vida. Póngase a leer Eclesiastés y a usted se le acaba el afán de la vida y va a encontrar que el final de todo el discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si usted y yo vivimos a esos niveles, iglesia, vamos a vivir una vida avivada, vamos a vivir una vida apasionada, vamos a vivir una vida en los niveles del Espíritu Santo. Nadie te va a decir que ore, porque vas a entender la importancia de la oración. Nadie te van a tener que decir que vengas al culto, porque vas a entender la importancia del culto. Si nosotros entendiéramos la importancia del culto, esta iglesia estaría llena el martes, estaría llena el jueves, estaría llena el viernes, el sábado, el domingo, y le diríamos al pastor: ¿por qué el lunes no hacemos el culto también? ¿Y por qué el miércoles no hacemos el culto? Aleluya. Necesitamos volvernos a la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. ¿Qué tal si en esta noche te pones en pie, iglesia? ¿Y qué tal si esta noche nos unimos en una oración y le decimos al Señor que yo quiero volverme a su palabra? Alguien quisiera venir a este lugar y acompañarme a orar por su hogar, por su esposo, por su hijo, por su hija, por esta congregación. Aleluya. Necesitamos, hermano, enamorarnos de la palabra del Señor. Aleluya. 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 La mejor antorcha que tenemos para caminar, la mejor lumbrera que tenemos para no tropezar, es la palabra del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Aleluya, aleluya. Un día un hombre le dijo al Señor: Señor, tan solamente di la palabra. Qué importante es la palabra de Dios en nuestra vida, iglesia. Qué importante es la palabra del Señor. ¿Sabe que algo que le estoy pidiendo al Señor es que me dé retención de su palabra, retentiva? Aleluya. Hermano, que se me olvide todo menos la palabra del Señor. Aleluya. Que el Señor nos dé interpretación de su palabra, que podamos nosotros abrir la Biblia y leerla y el Espíritu Santo nos ilustre, nos enseñe. Que podamos nosotros, hermanos, tener, aleluya, la capacidad de expresar la palabra. Porque hay hermanos que saben que Jesús es Dios manifestado en carne, pero a veces les cuesta enseñarle al que no conoce la doctrina. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a orar, iglesia, en esta noche y le vamos a decir: Señor, avívanos con tu palabra, anímanos con tu palabra, que podamos tener presente siempre tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea tatuada en la tabla de nuestro corazón. Que tu palabra se quede interna completamente en mis sentidos, en nuestros sentidos. Que podamos caminar, aleluya, por fe y para fe, pero teniendo presente que hay una palabra que se cumple al pie de la letra. Los científicos hasta hace unos años atrás